En el corazón de Sudáfrica existe una reserva donde los leones no solo cazan para sobrevivir, cazan para destruir. Sabi Sands, una extensión de 65.000 hectáreas conectada al Parque Nacional Kruger, fue el escenario de la coalición más brutal que jamás haya caminado por la sabana africana. 6 machos, una misión: dominar todo lo que respirara. Nacieron entre 2001 y 2002 en la manada Esparta, también conocida como Airfield Pride. 5 de ellos eran hermanos de sangre: Mr. T, Kinky Tail, Rasta, Pretty Boy y Dreadlocks. El sexto, Makulu, era mayor por 2 años y venía de otra manada. Nadie sabe exactamente por qué los machos dominantes lo toleraron en lugar de matarlo. Algunos expertos creen que era medio hermano. Lo cierto es que Makulu se unió a los 5 jóvenes y juntos formaron algo que la sabana nunca había visto. A principios de 2006, los 6 abandonaron su manada natal. Eran jóvenes, hambrientos y estaban solos. Pero en lugar de huir como la mayoría de los nómadas, empezaron a cazar búfalos del Cabo, una de las presas más peligrosas de África. Un búfalo adulto puede pesar 900 kilos y matar a un león de una sola cornada. Según el experto Dave Salmoni, dominar la caza de búfalos fue la clave de su éxito. Mr. T y Kinky Tail siempre eran los más agresivos durante estas cacerías. Su primer ataque territorial fue devastador. Entraron en el norte de Sabi Sands, donde 4 machos dominaban. Los Mapogo mataron a 1 inmediatamente. Los otros 3 huyeron. Lo que quedó fue la manada Ottawa, 3 leonas y 11 cachorros indefensos. En cuestión de horas, los 6 Mapogo encontraron y mataron a los 11 cachorros. Testigos reportaron que Mr. T se comió algunos de ellos. El canibalismo entre leones es extremadamente raro. Para los Mapogo era solo el comienzo. En menos de un año controlaban 8 manadas y un territorio de más de 70.000 hectáreas. Ninguna coalición en la historia documentada había logrado algo así. Mataron a más de 100 leones entre machos rivales, hembras que resistían y cachorros de otras coaliciones. Los guardabosques los bautizaron Mapogo, el nombre de una empresa de seguridad sudafricana conocida por sus métodos violentos. El nombre les quedaba perfecto. Mr. T era el más temido. Su melena oscura en forma de mohawk le daba un aspecto inconfundible. No solo mataba rivales, también devoraba a sus víctimas. Los guías de safari que lo observaron durante años coinciden en algo. Mr. T no mataba por territorio ni por instinto reproductivo. Mataba porque podía. Era el depredador más despiadado que Sabi Sands había conocido. Kinky Tail era diferente, igual de letal, pero más estratégico. Su cola torcida lo hacía reconocible a distancia. Cuando había una pelea, Kinky Tail siempre era el primero en cargar. Mientras Mr. T inspiraba terror, Kinky Tail inspiraba respeto incluso entre los guías. Juntos eran una combinación imparable. Uno destruía por placer, el otro por precisión. Pero dentro de la coalición, las tensiones crecían. En 2008, una pelea violenta entre Mr. T y Makulu dejó a Makulu con una pata gravemente mordida. Poco después, la coalición se dividió. Mr. T y Kinky Tail se fueron al este. Makulu, Pretty Boy, Rasta y Dreadlocks se quedaron al oeste. Por primera vez los 6 ya no eran 6. Los Mapogo seguían siendo temidos, pero ya no eran invencibles, y en algún lugar al norte, en la oscuridad de Manjeleti, 5 hermanos jóvenes estaban creciendo. Cazaban búfalos juntos desde que eran adolescentes. Nadie los conocía, nadie los esperaba, pero ellos ya venían caminando hacia Sabi Sands. Lo que traían consigo no era hambre, era venganza. Mientras los Mapogo devoraban cachorros y aplastaban rivales en Sabi Sands, a menos de 40 kilómetros al norte, algo muy diferente estaba sucediendo. En la reserva de Manjeleti, 5 cachorros machos nacían entre 2004 y 2005, dentro de una manada desconocida. No tenían nombre, no tenían fama, no tenían territorio. Lo único que tenían era algo que los Mapogo habían perdido hace mucho tiempo: unidad. Desde pequeños, los 5 hermanos hicieron todo juntos. Comían juntos,
Dormían juntos. Cuando uno se alejaba, los otros 4 lo buscaban. Los guías de Mangeletti notaron algo inusual. Estos cachorros no peleaban entre sí como la mayoría de los machos jóvenes. No competían por comida ni por posición. Se protegían. En un mundo donde la traición entre hermanos es común, estos 5 eran diferentes. Su manada natal tenía una reputación particular en Mangeletti. Eran cazadores de búfalos. Mientras la mayoría de las manadas se conforman con impalas o cebras, esta manada atacaba búfalos regularmente. Los 5 hermanos aprendieron esa técnica desde jóvenes. A los 3 años ya participaban activamente en derribar búfalos adultos. Eso los hizo más fuertes, más coordinados y más peligrosos que cualquier grupo de nómadas de su edad. Entre 2008 y 2009, los 5 alcanzaron la madurez. Y como dicta la ley de la sabana, los machos dominantes los expulsaron. No hubo despedida, no hubo compasión. Un día eran parte de la manada. Al siguiente, estaban solos en la oscuridad de Mangeletti, sin territorio, sin hembras y sin protección. La mayoría de los machos jóvenes expulsados mueren en los primeros meses. Los 5 hermanos no solo sobrevivieron, empezaron a caminar hacia el sur. Durante meses, los 5 vagaron como fantasmas por los límites de territorios ajenos. Caminaban de noche para evitar coaliciones dominantes que los matarían sin pensarlo. Comían lo que podían. A veces pasaban días sin cazar nada, pero nunca se separaron. Cada noche, sus rugidos sincronizados resonaban en la oscuridad. 5 voces graves que sonaban como una sola. Los guías que los escuchaban a la distancia no sabían que esos rugidos eran una promesa. A finales de 2009, cruzaron la frontera invisible entre Mangeletti y Savi Sands. Eran más grandes ahora, más pesados. Las cicatrices en sus cuerpos contaban historias de peleas con otros nómadas en el camino. Los guías de la reserva los detectaron por primera vez, marcando territorio y rugiendo con una confianza que no correspondía a 5 jóvenes sin manada. Les pusieron un nombre, Majingilan. En la lengua local, significa algo así como los vigilantes que patrullan la noche. Lo que encontraron en Savi Sands fue un reino de miedo. Las manadas vivían bajo el terror de los Mapogo, hembras que habían perdido todos sus cachorros, machos viejos que habían sido mutilados y expulsados, territorios enteros vacíos porque ningún león se atrevía a reclamarlos. Los Majingilan no conocían a los Mapogo por nombre, pero podían oler su rastro en cada rincón de la reserva, y podían oler algo más, que la coalición que había causado todo ese dolor ya no estaba unida. Los 5 hermanos descubrieron rápidamente que los 6 Mapogo ya no operaban juntos. Mr. T y Kinky Tail patrullaban el este. Los otros 4 estaban al oeste. La coalición más temida de África se había partido por la mitad. Para cualquier otro grupo de nómadas, eso no habría cambiado nada. 2 Mapogo seguían siendo más peligrosos que la mayoría de las coaliciones completas. Pero los Majingilane no eran cualquier grupo de nómadas, eran 5, y 5 contra 2 cambiaba todo. En junio de 2010, los Majingilane dejaron de esconderse. Entraron directamente en territorio Mapogo, rugiendo a pleno pulmón, marcando árboles, desafiando cada frontera que Mr. T y Kinky Tail habían trazado con sangre. El mensaje era claro. No venían a robar comida ni a buscar hembras, venían a reclamar todo. Y Mr. T los escuchó. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas dividiría la historia de Savi Sands en un antes y un después. En toda la historia de los grandes depredadores africanos, ninguna coalición había generado tanto miedo como los Mapogo. Pero el verdadero peligro para ellos nunca vino de afuera, vino de adentro. Los mismos instintos que los convirtieron en asesinos legendarios también los convirtieron en enemigos entre sí. Todo comenzó en 2008 con una pelea que los guías nunca olvidaron. Mr. T y Makulu se enfrentaron durante varios minutos. No fue por comida ni por una hembra, fue por dominio puro. Makulu, el más viejo, logró morderle una pata con tanta fuerza que Mr. T quedó cojeando durante semanas. Esa herida no solo rompió huesos,
rompió la coalición entera. Poco después, Mr. T se llevó a Kinky Tail y se fue al este, hacia el territorio de la manada Tsala. Makulu, Pretty Boy, Rasta y Dreadlocks se quedaron al oeste. De la noche a la mañana, 6 se convirtieron en 2 y 4. La fuerza más temida de la sabana quedó partida por kilómetros de territorio vacío. Los guías notaron el cambio inmediatamente. Cuando los 6 patrullaban juntos, ningún león se atrevía a moverse. Ahora había espacios sin vigilancia. Las leonas empezaron a caminar con más libertad. Los nómadas que antes huían al escuchar 6 rugidos, ahora solo escuchaban 2. Y 2 rugidos, por más aterradores que fueran, no suenan igual que 6. Mr. T y Kinky Tail no parecían preocupados. Juntos seguían siendo letales. Kinky Tail patrullaba las fronteras mientras Mr. T intimidaba y marcaba territorio como si nada hubiera cambiado. Pero la arrogancia le impedía ver una verdad simple. Sin respaldo, 2 contra 4 es una sentencia de muerte, incluso para él. Al oeste, Makulu intentaba mantener el orden. Pero sin Mr. T y Kinky Tail, el grupo perdió su agresividad. Makulu era fuerte pero viejo. Pretty Boy evitaba los conflictos. Rasta se alejaba cada vez más. Dreadlocks parecía más interesado en sobrevivir que en dominar. Seguían siendo peligrosos, pero ya no eran la máquina de guerra que aterrorizó a 8 manadas. La ironía era brutal. Los Mapogo habían destruido a cada coalición que encontraron. Mataron a más de 100 leones para que nadie pudiera amenazarlos. Pero no pudieron destruir lo único que realmente los amenazaba: su propia incapacidad de coexistir. La violencia que los hizo reyes fue el veneno que los separó. Divididos, eran exactamente lo que siempre habían cazado: presas. En Mangeleti, los 5 Majingilane ya habían cruzado la frontera. Llevaban semanas observando, oliendo, escuchando. No necesitaban espías. La sabana les contaba todo. Los rugidos venían de 2 gargantas, no de 6. Las marcas territoriales estaban más espaciadas. El olor de orina fresca era menos frecuente. El imperio se estaba desmoronando. Y los Majingilane decidieron que no iban a esperar a que cayera solo. En junio de 2010, los 5 entraron al corazón del territorio de Mr. T y Kinky Tail. Caminaban en formación, sin prisa, sin miedo. Lo que estaba a punto de suceder sería el combate más violento jamás filmado entre coaliciones de leones, y solo uno de los 2 bandos saldría con vida. Junio de 2010. Los 5 Majingilane llevaban días adentrándose en territorio Mapogo. Rugían sin esconderse, marcaban cada árbol como si la tierra ya fuera suya. Era una provocación deliberada. Y Mr. T y Kinky Tail la escucharon. Los 2 Mapogo salieron a patrullar juntos esa mañana. Conocían cada rincón de su territorio, cada sendero, cada abrevadero, cada punto ciego. Habían matado a decenas de intrusos en esos mismos caminos. Para ellos, 5 nómadas jóvenes no eran una amenaza. Eran una molestia que había que eliminar. Lo que encontraron fue al mayor de los Majingilane. Estaba solo, alimentándose de un búfalo que había cazado horas antes, separado de sus hermanos, vulnerable. Mr. T y Kinky Tail no dudaron ni un segundo. Cargaron al mismo tiempo desde direcciones opuestas. El Majingilane no tuvo tiempo de huir. Mr. T le mordió el cuello con toda su fuerza. Kinky Tail atacó por detrás y le desgarró la ingle. El Majingilane intentó defenderse. Logró herir a Mr. T en la nariz y la oreja. Le dejó una marca en la pata a Kinky Tail, pero era 1 contra 2, y esos 2 eran los asesinos más experimentados de Savvy Sands. Le quebraron las 2 patas traseras, le destrozaron la pelvis, lo dejaron paralizado en el suelo. El Majingilane más viejo murió horas después, solo, sin que sus hermanos pudieran encontrarlo a tiempo. Había sobrevivido a años de vida nómada, a peleas con otros machos, a noches sin comida, pero nada lo preparó para la brutalidad de los Mapogo. De 5 hermanos, ahora quedaban 4. Mr. T y Kinky Tail se lamieron las heridas sin alejarse del cuerpo. Kinky Tail rugió varias veces mientras lo mordía.
algo que los guías interpretaron como una demostración de dominio absoluto. No solo lo mataron, celebraron haberlo hecho. Para ellos, el mensaje estaba claro. Savvy Sands seguía siendo suya. Los guías y camarógrafos que presenciaron la escena pensaron que todo había terminado. Los Majingilane habían perdido a su hermano mayor. Estaban en territorio enemigo, superados en experiencia, y ahora eran solo 4 contra 2 veteranos de guerra. La lógica decía que debían retirarse, volver a Mangeletti, esperar algunos años hasta ser más fuertes. Eso es lo que hacen los nómadas inteligentes. Pero esa misma noche, un equipo de filmación captó algo que nadie esperaba. Los 4 Majingilane restantes no estaban huyendo. Estaban moviéndose, juntos, en la misma dirección, directamente hacia donde Mr. T y Kinky Tail habían sido vistos por última vez. No caminaban como nómadas asustados, caminaban como cazadores. Kinky Tail fue el primero en detectarlos y cometió el error que le costaría la vida. En lugar de esperar a Mr. T, cargó solo contra los 4, exactamente como había hecho esa misma mañana contra el hermano mayor. Pero esta vez no eran 1 contra 2, eran 4 contra 1. Y los Majingilane ya no estaban comiendo búfalo, estaban buscando venganza. Kinky Tail cargó solo contra los 4 Majingilane en una carretera de tierra, bajo la oscuridad total de la sabana. Los faros de los vehículos de safari fueron lo único que iluminó lo que vino después. Lo que los guías presenciaron esa noche los perseguiría para siempre. Al principio, Kinky Tail parecía tener ventaja. Embistió con tanta fuerza que derribó a Dark Mane en el primer impacto. Scarnose retrocedió por un instante, pero los otros 2 Majingilane habían rodeado la carretera sin hacer ruido. Aparecieron detrás de Kinky Tail antes de que pudiera girar. En 3 segundos pasó de atacante a rodeado. Los 4 lo derribaron al mismo tiempo. Uno le mordió el cuello desde arriba, presionando contra el suelo. Otro le clavó los colmillos en la espalda, buscando la columna. El tercero le arrancó los testículos y los genitales de un solo tirón. Kinky Tail rugía con una fuerza que los testigos describieron como el sonido más aterrador que habían escuchado en décadas de safari. Intentó luchar. Con las mandíbulas atrapó el hocico de uno de los Majingilane y lo mordió con todo lo que le quedaba. Pero cada movimiento que hacía le costaba más energía. Le quebraron la columna vertebral, le dislocaron 3 patas. Un colmillo le perforó el hueso orbital, dejándole un agujero del tamaño de un pulgar junto al ojo. Kinky Tail dejó de rugir, pero seguía respirando. Los Majingilane se detuvieron. Se alejaron unos metros, esperaron, luego volvieron y lo atacaron de nuevo. Repitieron ese patrón varias veces: morder, destrozar, alejarse, volver. No lo estaban matando por instinto, lo estaban ejecutando con método. Los guías filmaron todo sin poder intervenir. La ley de la sabana no permite rescates. Mr. T llegó. Nadie sabe dónde estaba cuando empezó el ataque, aunque había sido visto con Kinky Tail minutos antes. Vio a su hermano paralizado en el suelo, rodeado por los 4 Majingilane. Intentó cargar contra ellos, pero 4 cabezas se giraron hacia él al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, Mr. T retrocedió. 2 Majingilane lo persiguieron en la oscuridad. No lograron alcanzarlo, volvieron donde estaba Kinky Tail. Los 4 comenzaron a comerle las patas traseras mientras aún respiraba. Le arrancaron la cola entera. Los últimos 20 minutos de la vida de Kinky Tail fueron filmados bajo los faros de 3 vehículos de safari cuyos ocupantes no podían apartar la mirada. Tomó su último aliento mientras los Majingilane lo devoraban vivo. El guerrero más respetado de los Mapogo murió exactamente como sus víctimas habían muerto durante 4 años. Cuando amaneció, los 4 Majingilane seguían junto al cuerpo,
No se movieron hasta el mediodía. Los guías notaron algo que ningún manual de comportamiento animal explica del todo. Los 4 hermanos se frotaban las cabezas entre sí, en silencio, junto a los restos del león que había matado a su hermano mayor horas antes. No era solo una victoria territorial, era algo más antiguo que eso. La noche anterior, los Majingilan eran 5 hermanos desconocidos que habían perdido a su líder. Al amanecer, eran 4 vengadores que acababan de matar al guerrero más temido de Sabi Sans. El equilibrio de poder había cambiado para siempre, y Mr. T, el asesino que nunca conoció el miedo, ahora estaba solo, herido y corriendo en la dirección opuesta. Por primera vez, el monstruo sabía lo que se sentía ser la presa. Cuando el sol salió sobre Sabi Sans esa mañana, todo había cambiado. Kinky Tail estaba muerto. Los 4 Majingilan controlaban el este, y Mr. T corría solo por primera vez en su vida. El león que había devorado cachorros sin pestañear ahora huía con heridas en el cuerpo y algo peor en el instinto: miedo. Mr. T se dirigió hacia el territorio de la manada Tzala, donde aún tenía hembras, pero los Majingilanes lo siguieron. Lo encontraron días después cerca de las leonas. Esta vez no lograron matarlo. Mr. T era más rápido solo que acompañado y conocía cada ruta de escape del territorio. Pero los Majingilanes dejaron su marca, mataron a 2 cachorros de la manada y provocaron que varias hembras huyeran con sus crías. Sin territorio seguro, Mr. T tomó la única decisión que le quedaba. Caminó hacia el oeste, hacia sus hermanos, hacia Makulu, Pretty Boy, Rasta y Dreadlocks, los mismos hermanos que había abandonado 2 años antes cuando decidió que no necesitaba a nadie más que a Kinky Tail. Ahora volvía sin Kinky Tail, herido y perseguido. Los guías esperaban lo peor. Cuando un macho abandona una coalición y regresa después de años, lo normal es que los otros lo ataquen o lo maten. Mr. T ya no era el líder invencible que se fue, era un fugitivo. Pero cuando llegó al territorio de Makulu, ocurrió algo que nadie predijo. Los 4 hermanos lo aceptaron de vuelta. No hubo pelea, no hubo castigo. Lo dejaron quedarse como si nunca se hubiera ido. La paz duró exactamente lo que tarda Mr. T en ser Mr. T. Días después de ser aceptado, empezó a rastrear a los cachorros que sus propios hermanos habían engendrado con las hembras del territorio. Uno por uno, encontró a 3 cachorros y los mató. Luego se los comió. Sus hermanos lo vieron hacerlo. Ninguno intervino, ninguno rugió, ninguno lo enfrentó. Los expertos todavía debaten por qué. Algunos creen que Mr. T eliminó a los cachorros para forzar a las hembras a entrar en celo y poder aparearse él mismo. Otros creen que era pura agresión sin propósito reproductivo. Lo que nadie discute es lo que pasó después. Mr. T comenzó a aparearse con las hembras de sus hermanos inmediatamente, y ellos lo permitieron. El monstruo había vuelto, y era peor que antes. Pero la coalición ya estaba rota por dentro. Poco después, Rasta desapareció. Nadie lo vio morir. Algunos guías creen que los Majingilanes lo encontraron solo y lo mataron. Otros sospechan que fue víctima de cazadores furtivos. Su cuerpo nunca fue hallado. Semanas más tarde, Dreadlocks abandonó la reserva y cruzó hacia una zona habitada por humanos. Fue baleado por pobladores locales poco después. De 6 Mapogo quedaban 3: Makulu, Pretty Boy y Mr. T. 3 leones viejos, heridos, separados del territorio que alguna vez dominaron. Los Majingilanes ya controlaban todo el este. Las manadas del oeste empezaban a desintegrarse. Nuevas coaliciones jóvenes aparecían en las fronteras. El imperio Mapogo se reducía cada semana como un charco de agua bajo el sol africano. Mr. T seguía patrullando como si nada hubiera cambiado. Seguía rugiendo cada noche. Seguía marcando árboles que ya no eran suyos. Los guías que lo observaban en sus últimos meses de libertad
describieron algo que nunca habían visto en él. Caminaba más lento, miraba hacia atrás con más frecuencia, y sus rugidos, los mismos que alguna vez hicieron temblar a 8 manadas, ahora se perdían en una sabana que ya no le respondía. 16 de marzo de 2012, casi 2 años después de la muerte de Kinky Tail. Mr. T todavía caminaba por Sabi Sands como si fuera el rey, pero su reino ya no existía. Las manadas que alguna vez le temían, ahora lo ignoraban. Las hembras que alguna vez se sometían ahora escondían a sus cachorros cuando olían su rastro. Tenía casi 12 años. Para un león macho salvaje, eso es la vejez. Esa mañana, Makulu y Pretty Boy no estaban con él. Nadie sabe exactamente por qué se separaron ese día. Algunos guías creen que los 3 ya casi no patrullaban juntos. Otros creen que Mr. T se adelantó solo, como siempre hacía. Lo cierto es que cuando 4 sombras aparecieron desde el sur, Mr. T estaba completamente solo. Eran los Selati, una coalición de 4 machos jóvenes, en su mejor momento físico, con mandíbulas intactas y hambre de territorio. Habían estado rondando las fronteras durante semanas, esperando exactamente esto: encontrar a un mapogo aislado. Y no a cualquier mapogo, al más odiado, al más temido, al que había matado más leones que cualquier otro macho en la historia documentada de la reserva. Mr. T los vio venir y por un instante los guías que filmaban creyeron que iba a cargar como en los viejos tiempos. Se levantó, erizó la melena, mostró los colmillos, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Las patas que alguna vez derribaron búfalos ahora temblaban. La espalda que alguna vez soportó peleas de horas ahora se curvaba bajo su propio peso. Los Selati atacaron con un patrón calculado. 2 lo enfrentaron de frente, manteniéndolo distraído. Los otros 2 rodearon por detrás. Mientras Mr. T rugía hacia adelante, un colmillo le atravesó la columna desde atrás. El dolor lo paralizó. Sus patas traseras dejaron de responder. Cayó al suelo por primera vez en su vida sin poder levantarse. Repitieron el ataque una y otra vez. Se acercaban, lo mordían durante 20 segundos, se alejaban, volvían, mordían de nuevo. Heridas en los hombros, en el cuello, en la cara. La columna rota le impedía girar para defenderse. Mr. T solo podía morder el aire mientras los 4 lo destrozaban por turnos. El mismo patrón que los Majingilane usaron con Kinky Tail. La sabana tiene memoria. Los guías filmaron todo. Nadie intervino. Las reglas de la reserva son claras. La naturaleza sigue su curso, sin importar lo que los humanos sientan. Pero varios testigos reportaron que fue la escena más difícil que presenciaron en sus carreras. No por la violencia. Habían visto violencia antes. Fue por ver a un animal que durante 6 años fue sinónimo de poder absoluto, reducido a algo que apenas podía respirar. Los Selati finalmente se alejaron. Mr. T quedó en el suelo con la columna destrozada, las patas traseras inertes y heridas abiertas por todo el cuerpo. Respiraba, pero ya no rugía. Los mismos ojos que habían mirado a cientos de rivales antes de matarlos, ahora miraban un cielo vacío. Murió horas después, solo, sin coalición, sin territorio, sin un solo aliado cerca. El león que devoró a sus propios sobrinos, que comió a rivales vivos, que partió coaliciones con la fuerza de sus mandíbulas, terminó exactamente igual que cada una de sus víctimas. Paralizado en el suelo, rodeado de enemigos, devorado por el mismo sistema que él había usado para dominar. Sabi Sands no lloró a Mr. T. La sabana simplemente siguió adelante, como siempre lo hace cuando cae un tirano. Con la muerte de Mr. T, la era Mapogo llegó oficialmente a su fin, pero el destino de los últimos 2 miembros fue igual de cruel. Makulu y Pretty Boy fueron expulsados de su último territorio por los Selati y tuvieron que huir hacia el Parque Nacional Kruger.
2 leones viejos, sin manada, sin hembras, cruzando una puerta que alguna vez marcó el límite de su imperio. Pretty Boy, que durante toda su vida había evitado los conflictos más brutales de la coalición, finalmente sucumbió a la tuberculosis a finales de 2012. Makulu estuvo a su lado hasta el final. Cuando Pretty Boy dejó de respirar, Makulu se quedó echado junto a su cuerpo durante horas. Fue la última vez que un mapogo estuvo acompañado por otro mapogo. En enero de 2013, Makulu fue visto por última vez en Mala Mala. Estaba solo, caminaba lento. Tenía casi 15 años, 5 más que la esperanza de vida promedio de un león macho salvaje. Nunca encontraron su cuerpo. El líder original de la coalición más temida de África simplemente desapareció, como si la sabana lo hubiera absorbido en silencio. Mientras tanto, los Majingilain reclamaron todo lo que los Mapogo habían construido. Dark Mane, Golden Mane, Scar Nose y Hip Scar controlaban ahora 267 kilómetros cuadrados y 5 manadas completas. Donde antes había terror, ahora había orden. Las leonas criaban cachorros sin que machos enloquecidos los devoraran. Los guías que habían presenciado los años de sangre decían que Sabi Sands respiraba diferente. Pero la sabana no permite reyes eternos. Los Majingilan también envejecieron. Hip Scar, el más solitario, fue el primero en caer. Golden Mane desapareció poco después. Dark Mane y Scar Nose resistieron un tiempo más, pero sus rugidos ya no intimidaban a los jóvenes machos que aparecían en las fronteras. La misma historia que ellos habían escrito contra los Mapogo, ahora se escribía contra ellos. Fueron reemplazados por los Birmingham. 4 hermanos del Timbabati que nunca necesitaron brutalidad extrema para dominar. Llegaron cuando los Majingilane se debilitaron y tomaron el control con estrategia en lugar de masacres. Diferentes métodos, mismo resultado. Un trono que cambia de dueño, pero nunca queda vacío. Así funciona Sabi Sands. Así funciona la sabana. Así ha funcionado durante miles de años. Lo que queda de los Mapogo no son territorios ni manadas. Son genes. Los cachorros que Mr. T, Kinky Tail y Makulu engendraron durante sus años de dominio crecieron y se dispersaron por toda la reserva. Hoy, algunos de los leones más fuertes de Sabi Sands llevan sangre Mapogo sin saberlo. La brutalidad murió con ellos, pero la fuerza que los hizo legendarios sigue caminando por la sabana en las patas de leones que nunca conocerán la historia de sus abuelos. Los Majingilane dejaron un legado diferente. Demostraron que 5 hermanos unidos pueden derrotar al enemigo más poderoso del continente. Que la venganza, cuando se ejecuta con precisión, puede cambiar el mapa entero de un ecosistema. Y que en la sabana, como en la vida, los imperios no caen por los enemigos que ven venir. Caen por las fracturas que ignoran. En Sabi Sands, cada noche, coaliciones jóvenes rugen en la oscuridad. Algunas llevan sangre Mapogo, otras llevan sangre Majingilane. Ninguna sabe que está repitiendo un ciclo que empezó mucho antes de que nacieran, pero los guías más viejos lo saben, y cuando escuchan 5 rugidos sincronizados cortando el silencio de la noche, se miran entre ellos y dicen lo mismo: ya viene la próxima guerra. Si esta historia te atrapó, suscríbete y activa la campana. Cada semana traemos una nueva historia real de los depredadores más letales de África, historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale like si llegaste hasta aquí y comparte este video con alguien que ame la vida salvaje tanto como nosotros.